tal amigos? Estamos acá nuevamente ya oficializando nuestro primer episodio, nuestro primer capítulo, como lo quieran llamar. En este caso lo quisimos llamar La Travesía. ¿Por qué La Travesía? Vamos a contar desde el momento en que ya estamos conversando, lo que estamos decidiendo. De que nos decidimos ya salir de nuestro querido país. Sí, le queremos acotar a los que no nos conocen, somos de un pueblito llamado Sanare, del estado Lara en Venezuela, un pueblo turístico, un pueblo que de un calor humano muy rico, cuando tengamos la oportunidad, mucha gente está invitada abiertamente que vayan a conocer a nuestro pueblito Sanare. Bueno, nosotros iniciamos nuestra travesía desde que, situaciones que ya muchos conocemos que vamos a obviar, no queremos hablar de eso. Esos capítulos que no queremos tocar, pero sí recordar un momento bonito que era cuando nosotros conversábamos, que la que nos inició como que la idea fue una estimada amiga que ya no está en el plano terrenal, que les extraño sus conversaciones, una amiga que fue la que nos motivó, de Yolanda Romero Chiniqui, de Argentina, que era nuestro destino. Era nuestro destino. Nuestro destino era llegar a Bogotá, durar unos días aquí, mientras... Y ellos nos iban a mandar como el pasaje, la cosa, porque ellos estaban haciendo como una colecta especial para mandarnos a buscar a nosotros. En la ciudad de Chaco, allá en Argentina, un saludo para la gente de Chaco, que todavía mantenemos contacto con ellos. Sí. Un amigo, Raúl Ángel Giovannini, que siempre está por ahí. Un saludo para ti, amigo. A Héctor Ojeda, a sus hijos, Patricia Fontana. Hay tanta gente que se me ponga a nombrar. Aquí no, porque a pesar de la distancia y que no nos conocemos personalmente, hay un cariño muy grande, y eso es gracias a Yolanda, porque ella habló mucho de nosotros. Su amiga Graciela, la hermana, sí. Habló mucho de nosotros porque ya la situación, y ella siempre nos está motivando: salgan de Venezuela, háganlo por sus hijas, háganlo por ustedes mismos. Aquí es otro mundo. Siempre nos tuvo, y desde ese momento empezamos. Pasaporte, tener todo al día. Ya que ella también nos estaba haciendo muchas cositas allá en Argentina, como trabajo, las niñas, el colegio, todas esas cositas. Ya teníamos hasta dónde llegar y todo. Sí. Nos ofreció su casa, nos dijo que era bienvenido, todo eso, pero bueno, cosas del destino. El destino y Dios nos puso fue otra ruta. Como he dicho muy popular, que dice: una cosa piensa el burro y otro el que lo arrea. Nosotros como burritos pues pensamos una cosa, pero el que nos arrea, nos dijo: ustedes se van a quedar en Bogotá. Sí. Y aquí está. Bueno, yo recuerdo que en ese momento estábamos pasando la situación terrible que teníamos ese plan de viajar a Argentina y teníamos unos ahorros en dólares, recuerdo. Sí. Unos ahorros en dólares. Cuando eso el dólar no estaba en Venezuela no se estaba manejando tanto, sino que era casi que como un tráfico de dejado de cuerdita, uno tenía que manejar los dólares con mucho cuidado. Sí. Y Pero en ese momento no se manejaba mucho tampoco. No. Porque yo recuerdo que el bolívar obviamente era el que más se movía. Porque todavía valía. Exactamente. Y nosotros teníamos los dólares, fue por eso, gracias a Yolanda, nuestra amiga Yolanda. Teníamos planes de viajar, pero como turista, ¿no? Al principio era como turista. Como turista, exactamente. Pero después de tantas cosas que pasaron, ya nos había dicho que nos abrió las puertas para recibirnos. Y bien, pues ahí a raíz de todo eso, ya la situación, como venía comentando, se fue como acrecentando, y ahí fue donde vino el sufrimiento de ver a las niñas pasando situaciones que no queríamos que pasaran. El maíz pilado, el famoso maíz pilado, comer papa todos los días, a veces auyama, o a veces yo sembraba en mi casa, tenía terreno, sembraba batata, y era batata frita, batata sancochada, que si agarré un racimo de cambur, al que no conoce el cambur como por nombre, el banano, o para ni siquiera lo dejamos terminar de hechar, que ese uno, de poner como gruesecito, para pelarlo,
sacarle en tajadita, echarle ajo y cocinarlo. Eso era nuestra comida. Y entonces, ahí viene la parte donde las niñas... Eso fue lo determinante. Sí, yo creo que también lo más determinante para mí era el escuchar a tus hijas todos los días y 3 veces al día qué vamos a comer. El qué vamos a comer era una frase muy chocante, era muy fuerte y muy dolorosa. Obviamente mi niña se comía sus tres comidas, pero no se alimentaba bien. Y a nosotros nos tocaba decir la mentira más bonita del mundo. Nos tocaba decir la mentira más bonita del mundo, que era que ya comí, ya no tenemos hambre, coman ustedes. Exacto. Esa es la mentira más bonita y más común que nos tocó decir por mucho tiempo. Porque por más que sea, eran niñas, 10, 8, 4 añitos, ellas se daban cuenta. Ellas eran de mucho mirar y entonces, ¿pero por qué no estás comiendo con nosotros? No, yo comí, yo lo que estaba preparando la comida, ya comí, me llené. O no, yo comí en el trabajo. Entonces, eso era, pero uno se fortalecía más cuando ellas estaban comiendo. No se alimentaban bien, pero por lo menos comían. Pero no era suficiente, no fue suficiente. Llegó un momento en que... y nosotros llegó un momento en que sí, yo por ejemplo para la casa recuerdo un lavamanos, varias cositas para terminar mi casita que la estaba construyendo. Teníamos televisor, teníamos todo lo que tiene una casa. Y de repente nosotros, cuando empezamos a hablar sobre migrar, empezamos a vender todo. Empezamos a vender. Antes de eso, todo empezó una madrugada. Uy, yo esa madrugada lloré como loca. O lloramos los dos. Y ahí fue donde le dije a Eduardo, ¿se va usted? ¿Me voy yo? ¿O nos vamos todos? ¿Por qué surgió esa pregunta? Porque teníamos los dólares, porque nosotros le hicimos mucho caso a Yolanda. Y reunimos. Exactamente. Y Eduardo quería invertir esos dólares. Yo no quería que lo invirtiera porque la verdad no valía la pena. Porque... ¿Se iban a volver salida? Exactamente. Entonces yo dije, no, íbamos a perder esa plata, la verdad. Entonces, por eso fue que yo decidí decirle a Eduardo, ¿se va usted? Me puso contra la espalda y la pared porque yo busqué las 1000 y un pretexto para no salir de Venezuela. Yo estaba haciendo mi maestría en la UNED, estaba haciendo la maestría en Pedagogía y Educación Física, estaba terminando ya. Y esa es una de las excusas, pero mi maestría. La otra excusa era el apego a mis papás, el apego a mi mamá, que los saludo. Siempre me mandan su bendición, un abrazo para usted, papá, mamá, los amo. Y eso siempre era una excusa, que yo daba clase en la universidad, entonces que cómo dejé ese contrato y daba clases también en la escuela, por funda escolar. Y era otra cosa que también me apegaba, yo decía, pero ¿cómo dejo todo eso? O sea, era como un conflicto interno, hasta que ella me puso contra la espalda de la pared, pero me quitó esa venda. Yo dije, no, pues ya me toca, porque es que primero estaban mis hijas, antes que todo eso. Sí, ya yo la verdad estaba hasta aquí, le dije, donde yo dure 2 meses más pasando la misma situación, yo me iba a volver loca. Y ahí fue donde él me dijo, me dijiste, dame un mes y organizamos exactamente. Y exactamente a vender cosas, exacto, ahí fue donde empezamos a vender todas las cosas. Lo hacíamos a escondidas de la familia, porque no queríamos decirlo mucho tampoco, no, nada. Por allá me pilló un hermano que de una, no, esta se va, entonces, pero yo así, ese tipo de cosas, de vender las cositas, sí lo hacíamos a escondidas de la familia, para que ellos no sospecharan. Yo no sé si fue malo, y me perdonan mi familia, el decirle una semana antes de salir de Venezuela. Cuando ya teníamos todo arreglado. Cuando ya teníamos pasaje, el autobús, contacto, todo. Cuando ya teníamos todo, porque la verdad, Eduardo en un mes se movió para todo.
Pues entonces me cumplió. Sí, no, y aparte de eso, conocí a gran parte de Venezuela porque tenía que apostillar, yo apostillé todo. Entonces una cita me salió para allá para Cogede, otra cita me salió para Yaracuy, otra cita me salió, tuvimos que ir a refrendar los títulos, tuvimos que todos esos papeles tuvimos que... No, ahí nos tocó, en Barina una vez me quedé varado sin plata, tuve que yo llamar a mi mamá, entonces a comer mango, por allá había temporada de mango y tuve que llamar a mi mamá, por allá mi amigo Alexis Contreras, que le mando un saludo. Alexis Contreras me ayudó a darme hospedaje porque me quedé sin plata y donde quedarme, menos que como yo vivía en Socopó, pues me quedé por allá en Socopó, pero eso fue una travesía, por eso lo llamamos travesía, y de aquí para allá arreglando, acomodando y sin hacer nada de ruido. Aquí es importante decir que cuando uno va a hacer algo, es determinante hacer las cosas bajo cuerda, porque a veces hay quien te va a truncar con cualquier comentario, con cualquier mal deseo. Sea quien sea. Entonces, sea la persona más cercana que tú tengas en tu vida. Por eso decidimos hacerlo lo más callado posible. Lo más callado. Ellos sí decían, pero ustedes sí viajan, que ustedes no sé qué. Entonces, siempre la excusa era, no, es que estamos haciendo los papeleos porque nos lo están pidiendo para un trabajo, X, no sé. Y como era, la verdad era papeleo de título, de todo eso. Por ahí cambiamos las aguas. Exactamente. Y bueno, ya yo te cuadro con Edilio. Gracias, Edilio Díaz, por ese gesto que hiciste con nosotros. Ya teníamos ya todo cuadrado. Bueno, ya se llegó el día. Sí, se llegó el día, ya teníamos las maletas, ya teníamos todo listo. Sí, me acuerdo que era Semana Santa. Yo me acuerdo de Semana Santa. Tuve jabón, no sé cómo encontré ese jabón, pero yo sé que tuve 1 kilo de jabón y me puse esta semana a lavar la ropa que nos íbamos a traer. Todo nos estaba saliendo muy bien, la verdad, muy bien. Ya la ropa la teníamos, ya yo la tenía apartada. Empecé yo a vender la ropa porque la verdad teníamos mucha ropa y empezamos también a vender y por ahí también nos llegaba plática, otra entrada. Bueno, cuando le dijimos a la familia una semana antes, esa semana fue muy bonita, fue muy linda, la verdad, porque y eso es lo que uno quiere, tener recuerdos, que se queden los recuerdos bonitos con la familia. Esa semana fue, Jessica, vamos a hacer esto, Jessica, vamos a comer helado, Jessica, vamos a llevar a la niña para el sitio, Jessica, vamos a hacer una pijama, Jessica, esto. Vamos a visitar, no por última vez, pues, vamos a visitar la finca, vamos a llevar a la niña para tal sitio, y eso era lo que más, y eso me acuerdo tan vigente en mis niñas, sí, no sé, en Gabriela, que era la más chiquitina, pero fue muy bonito y eso a mí me llenó mucho. Por eso será que también dije, esto es lo que yo quiero, que se queden los recuerdos, porque es lo más valioso que uno como ser humano puede tener en la vida. Sí, y a mí no se me olvida nunca, es porque nosotros salimos de Venezuela 11 de abril, 11 de abril 2018. Y un día antes era el cumpleaños de mi mamá, 10 de abril. Ese 10 de abril, casualmente me tocó dar mi última clase en la universidad. Ese mismo día entregué la renuncia en la UNEYES. Me despedí de mis estudiantes. Todos se quedaron así como que, profe, pero usted no dijo nada que se iba. Que yo no dije nada, yo no le dije nada a nadie. Sabía pocas personas. Me hicieron una despedida, bueno, todo eso. Y también fue muy emotivo eso con el último cumpleaños que hasta ahora he pasado con mi mamá. Espero ya pronto pasar más cumpleaños, ojalá se cumple ese deseo. Pero ese fue el último cumpleaños que pasé con mi mamá, a sabiendas de que el día siguiente salíamos de Venezuela. Y fue un cambio muy rotundo. Porque ya estando el 11 de abril, estando cerca del monumento a los Zaragoza, que es donde nos estaba esperando el autobús para salir, eso yo sentía sentimientos encontrados. Eso era una cosa, yo digo, así se deben sentir como las gallinas acorraladas, no sé, así como están persiguiendo. Yo me sentía el mundo muy grande, yo me sentía así como el corazón chiquitico de mis hermanos, mis papás, compañeros de trabajo allí despidiéndome, y mis niñas chiquiticas, yo no sabía si llorar, si reír, si nada, no sabía qué hacer.
Sí. No, entonces, tú lloraste, yo lloré en la buseta. Sí, o sea, en el momento no nada, porque yo no quería expresar eso más que todo delante de mi silla. Pero después llegó un momento en que exploté, que eso yo creo que lloré desde allá hasta aquí hasta Bogotá. Porque era un cambio de cultura, una cosa impresionante que uno no se lo esperaba. No, era como que, ¿qué me voy a encontrar? Era más que todo eso. Esa era la pregunta más grande que yo tenía. ¿Qué me voy a encontrar? ¿Y qué tal es ese mundo? Porque el mundo que vivíamos era muy diferente al que encontré cuando llegué aquí a Colombia. Muy diferente. Bueno, entonces recuerdo yo, ya agarramos el autobús. Sí. Empezó la travesía, la cosa. De noche, pues, nos tocó viajar de noche, nos pararon como 80 alcabalas, pero gracias a Dios, yo sí me acuerdo. Me recuerdo que yo tenía, como yo soy árbitro de fútbol, yo estuve en la Comisión Nacional de Árbitros y tenía mis uniformes de arbitraje, tenía ¿cómo se llama? La constancia que decía que yo era árbitro, que pertenecía a la Comisión Nacional, a la Comisión del Estado Lara, todo eso. Y esa fue una estrategia, yo recuerdo que yo puse en la maleta, puse arriba todos los uniformes, las tarjetas, puse la bandera y puse ahí el carnet con las carapelas acá de la Federación de la Asociación de Árbitros. Sí, porque nosotros llevábamos 3 maletas, 3 maletas, una grande, que es una maleta tubo, creo que se llama así, que es la maleta tubo, ahí llevamos toda la ropa. En una de las maletas yo llevaba mi comida, porque obviamente yo tengo 3 niñas muy chiquitas, entonces yo decía, algo me sirve esa comida, y yo sé que yo me llevé mi maleta de comida. Lo que yo no quería era que me revisaran ese bolso, y era el último, yo sé que era el último, pero ya los policías, los guardias, con la primera maleta se cansaban. Sí, y nos decían así, no, pasen, sigan. Eso que yo como era árbitro, no, pasen, sigan. Eso me dio mucho gracias a la no, en alguna, pero hubo una muy fuerte donde sí nos revisaron las 2 maletas, pero se cansaron y no me revisaron mi tercera maleta. Es más, tuve que pasarla por debajo porque yo decía que me van a quitar mi comida. Ese era el miedo más grande que yo tenía. Bueno, esa es otra historia que no queremos más bien obviarla acá. Bueno, llegamos a la frontera. A la frontera. Nosotros no veníamos con nada. O sea, nosotros, les somos sinceros, los propios novatos, no sabíamos qué íbamos a hacer, cómo íbamos a llegar. Ese era mi mayor miedo, porque no sabíamos qué hacer. Y entonces llegamos por allá, nos encontramos dos muchachos que nos ayudaron bastante. No, eso fue el colector que me dijo, yo tengo 2 personas, yo conozco 2 personas y lo voy a mandar con ustedes porque no solamente con nosotros, acuérdate que había otro chico que pasó con nosotros la frontera y me dice, yo a ojo cerrado, yo le recomiendo esta persona que los va a ayudar a cómo ustedes van a manejar el tema de los pasajes. Sí, y la ventaja es que nosotros siempre hemos sido legales en todo, legales. Sí. Venimos, pues se llama pasaporte, la entrada, todo. Gracias a la Cruz Roja también nos atendió muy bonito a las niñas. Sí, muy lindo, la verdad, muy bonito. El gesto de la Cruz Roja, pues de verdad hay que agradecerle. Me le dieron comida a las niñas. Las entretuvieron y entre nosotros hacíamos todo. Eso fue parte de la gran travesía. ¿Por qué? La falta de organización de la gente es muy complicado. Recuerdo, yo tenía un primo que tengo por allá en Alemania, que Dios lo bendiga, me envió unos euros y los tenía en Western. Y entonces ahí en la parada en Cúcuta yo quería sacar el dinero para poder comprar los pasajes, porque resulta que lo que llevábamos no alcanzaba. Y entonces en Western llegué y me dice, sí, yo te puedo pasar la plata, pero tienes que sellar pasaporte. Sí. Ah, bueno, listo. Me voy para migración y le digo a los de migración, mira, tú sabes que yo necesito sellar pasaporte porque para poder retirar el dinero que tenía en Western. Resulta que en migración me dice, no, pero es que tienes que tener los pasajes para yo poder sellar. Entonces, ¿qué hacemos? Yo iba para Cúcuta, regresaba a la parada. Eso ya ahí se le está yendo la plata, las fuerzas que tenía, el hambre arreciaba, todo eso. Sí, porque nos pasó algo. En lo que Eduardo estaba haciendo esa vuelta, yo me quedé como en un hotelito. Ajá, yo me quedé ahí donde está la parada de los autobuses. Pude bañar las hijas mías.
Pero cuando ya yo le iba a dar la comida estaba mala. Se nos dañó la comida que no la suegra. Y tuve que botar 2 bandejas de comida y yo, ahora, ¿qué hago? ¿Qué le doy de comer a mi niña? Pues como uno siempre se va, bueno, yo salí de Venezuela con mucha fe, con mucho entusiasmo. Ahí llegó la Cruz Roja, ahí le dieron de comer a las niñas mías, me la entretuvieron, dibujaron, jugaron con ella. Bueno, con ella y con muchos niños ahí también, niños venezolanos. Y bueno, por esa parte yo me aliviané un poco, mientras que Eduardo hacía toda la vuelta, hasta que por fin se pudo sellar pasaporte. Pero ya ahí nos faltaba poco. No, y lo que pasa, o sea, otra de las cosas que nos pasó, que es que nos pasaron tantas cosas. Yo sé que a todos tenemos una historia. Sí, por eso les recuerdo aquí cualquier anécdota, cualquier cosita que nos quieran contar, ahí en los comentarios, mándenos correo. Aquí está el correo, se lo dejo acá para donde nos pueden escribir. En los comentarios, donde sea, mándenos alguna anécdota que quieran que nosotros la reflejemos. Aprovechen este espacio. Entonces, una de las cosas que nos pasó es que nos faltaba dinero. Nos faltaban como 20,000 pesos, pero eso en ese entonces era mucha plata, porque no la teníamos. Sí, para nosotros fue mucho. Y entonces, ¿qué hacemos? Llegué yo por allá, me miré los anillos de matrimonio y le pregunto a una gente de allá, compro oro, plata y no sé qué. ¿Cuántos son de plata? Y yo, ¿cuánto nos dan por esto? No, le damos 3,000 pesos. No, le damos 2,000. Le dije yo, 3,000 pesos por estos anillos, no. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué más hacemos? La muchacha por allá llega y nos dice, yo les paso una rebajita, les puedo rebajar 10,000 nada más, pero consíganse por lo menos 10,000. Sí. ¿Y cómo hacemos? Hasta que vimos por allá, que eso yo se lo agradezco a mi esposa, que Dios me la bendiga. Vimos por allá esa gente que compra, que sabes, esas son historias que compran el pelo allá, el cabello, lo compran a un precio, pues lo venden bien caro aquí porque después descubrimos dónde va a parar ese cabello. Resulta que ella vendió parte de su cabello y nos dieron los 10,000 que nos faltaban, por bastante pelo, porque fue bastante. Sí, por esos sacrificios, yo digo, eso vale oro, eso vale oro. Con eso logramos solventar el pasaje. Pero ahora, ¿qué nos toca? Bueno, nos alegramos porque resulta que el pasaje nos lo vendían y teníamos derecho a un pequeño y a un jugo. Ajá. Cosa que nunca nos no, sí lo repartieron, pero nunca llegó al bus de nosotros. No lo vimos. No, y yo estaba pensando con eso y yo en el estómago me relampagueaba. Pero bueno, ya después de ahí, 10 de la noche, salimos desde Cúcuta, veníamos ya para acá. Perdón, mi amor. Nosotros, desde que nos casamos, cuando salíamos de viaje, siempre decíamos, cada viaje es una aventura. Y esa frase siempre se la hemos dicho a nuestras niñas. Esto es una aventura que vamos a tener como familia. Sí, y recuerdo, menos mal que dijiste eso, recuerdo que en ese momento a mí otra vez se me vino el mundo encima, o sea, como que esa angustia. ¿Qué pasa? Había una pareja amiga que llega y nos escribe desde hace tiempo que ellos nos iban a recibir en Chía. Nos ofrecieron trabajo, eso nos pintaron Villa y Castilla. Sí, nos ofrecieron lo más básico, que era un trabajo y una habitación. Sí, y entonces resulta que nos escriben cuando estamos en Venezuela, y cómo van, cómo vienen, no sé qué. Y nosotros escribiendo ahí entusiasmados porque por lo menos vamos a llegar con una parte. Sí, vamos a tener un techo. Y entonces resulta que después que pasamos la frontera, le escribimos a esas personas, no supimos más de eso. Vimos que nos bloquearon del WhatsApp, vimos que intentamos llamarlo, nada. Y recuerdo que Eduardo me dice, no, Jessica, nos bloquearon, ahora... y yo... ¿Qué hacemos? Digo, ¿qué hacemos? Y entonces, no, vamos. Ya no habíamos gastado la plata, se cortó el pelo. Eso. Ya está. No, vámonos. Vamos a seguir adelante. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, eso también yo le he dicho, esta plata en Western Union no la pudimos sacar en Cuba. Pero no, eso lo vamos a contar en el siguiente, porque recuerda que aquí es la travesía de cómo pasamos y cómo fue la cuestión allá, pero ya llegando ya al final de este capítulo, hay mucho que contar. Si quieren más, esperen el siguiente episodio. Ya se viene cómo fue la llegada aquí a Bogotá, sí. En qué condiciones llegamos, quién nos recibió,
¿Cómo es eso? Lo vamos a contar en el siguiente episodio. En el siguiente episodio. Por ahora nos vamos a quedar hasta acá, porque si seguimos aquí duramos 10 horas hablando. Hay mucho que hablar, mucho que hablar. No se queden con las ganas de seguirnos escuchando. Queremos su apoyo, queremos que compartan lo más que puedan este podcast, que no queremos que sea de nosotros dos. Mucha gente allá en Sanare nos dice, nos mandan audio, nos dicen que nos admiran por lo que leemos. Y esto es parte para que sepan todo lo que hemos vivido. Como estamos diciendo en el episodio anterior, que fue la introducción, habíamos hablado de eso, de que mucha gente no sabe en realidad qué pasamos. O qué pasa mucho de ustedes, migrantes que nos escuchan. Mucha gente no sabe las travesías que nosotros pasamos. Entonces, aprovechen este espacio para que compartamos, seamos uno ustedes, nosotros. Y lo que ustedes quieran compartir, aprovechen. Y eso, si te sentiste identificado con este podcast, compártelo con otra persona que haya pasado lo mismo o parecido a lo que pasamos todo inmigrante. Sí. Todo fluye. Entonces, bueno, nosotros queremos dejarles hasta acá este episodio y bueno, ya hacerle la invitación, estén pendientes de nuestras redes sociales. Cuando sale el segundo episodio, para seguirle contando nuestras anécdotas. Y bueno, mi gente, muchas gracias por escucharlo, muchas gracias por estar allí. Bueno, y recuerda, aunque el estómago se queje, nunca nos falte la risa. Chao.